Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con este programa especial de Agárrate, cómo votar en la Unión Europea por Venezuela. Patricia Betancur está con nosotros. Continuemos, Patricia. Sí, bueno, ya vamos a entrar en materia, en lo que la gente quiere, cómo se vota en cada país. Los nombres. Exactamente, y por quién votar. Pero primero es importante saber también cómo se reparten las cosas, porque después vamos a hablar de los escaños y todo eso. Entonces, a ver si producción nos pone un video rápido y que resume muy bien. El siguiente video. Sí. El centroderecha continuará siendo el grupo más numeroso en el Parlamento Europeo tras las elecciones del próximo mes de mayo, según una proyección realizada por esta institución. Sin embargo, el Grupo Popular Europeo perdería 34 escaños, quedándose en 183. Los socialdemócratas también reducirían sus eurodiputados, concretamente 51, reteniendo 135. Los liberales de ALDE pasarían del cuarto al tercer puesto, pero quien dará la campanada en todos los sentidos, de acuerdo con este estudio, es la ultraderecha eurófoba. El Movimiento Europa de las Naciones y de las Libertades, con entre otros el Frente Nacional de Marine Le Pen, la Liga Italiana de Matteo Salvini y el Partido de la Libertad austríaco, conseguiría nada menos que 22 escaños, rozando los 60. Actualmente negocian con otras formaciones populistas como Alternativa para Alemania, con lo que podrían llegar a ser muchos más. La estimación no tiene en cuenta el resultado de la entrada de eurodiputados de nuevos partidos políticos que deberán decidir sus alianzas. Hay que recordar que habrá 46 escaños menos por la marcha del Reino Unido de la Unión Europea. Esta primera proyección será actualizada cada 15 días. Recoge encuestas de intención de voto realizadas en los 27 Estados miembros de la UE tras el Brexit. Cuéntanos, Patricia. Bueno, aquí vemos cómo funcionan los grupos, los escaños que pueden tener y todo eso. Pero es importante saber los partidos locales, ¿no? ¿Cuáles son esos partidos locales que van a esos grupos? Cada quien vota en su país por diferentes partidos que no tienen esos nombres. Por ejemplo, poniendo un ejemplo así, Ciudadanos en España, que todos lo conocemos, es un partido que va al grupo ALDE, al grupo de los liberales. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es un poco guiarlos en cuáles son esos partidos locales por los que nos interesa votar. Yo les pediría también que aquí en este segmento revisen la descripción del video, porque también vamos a poner enlaces que les van a servir de guía a la hora de las votaciones. Y yo quisiera empezar, Patricia, por decir por quién no debemos votar. Eso es muy importante. Por quién no se debe votar. Y yo para explicarlo mejor, hemos recogido algunos videos, hemos seleccionado unas intervenciones de algunos partidos en la última resolución, defendiendo o no defendiendo la última resolución sobre Venezuela en el Parlamento Europeo. Vamos a poner el partido por el que nunca debemos votar. Esta es la extrema izquierda, que en España es Izquierda Unida, Podemos, los que conforman ese grupo. Vamos, producción, ¿podría poner el...? Gracias, presidente. Me parece estar viviendo un déjà vu. Y no lo digo por las tantas veces que el asunto Venezuela se ha tratado en este pleno. Lo digo por las tantas veces que este Parlamento, con la excusa humanitaria, ha acompañado e instigado el camino de las intervenciones militares o las agendas violentas de cambio de gobierno. Pienso en Libia y en Siria, y veo las mismas mentiras de democracia y derechos humanos, cuando lo único que importaba era tumbar gobiernos soberanos para ceder al gas o al petróleo. ¿Pidieron disculpas? ¿Le dedicaron acaso un minuto a pensar en la destrucción total del Estado libio?
o al apoyo de los grupos terroristas que asolaron Siria. En Venezuela usan las mismas mentiras. Tras los fracasos de un golpe, del terrorismo callejero, de magnicidio, disfrazan un bloqueo criminal como crisis humanitaria y un sabotaje al sistema eléctrico como crisis de gestión. Las mismas mentiras que hace 2 semanas con los camiones de supuesta ayuda, quemados por los seguidores de Guaidó. Mentiras para ayudar a los halcones de Washington a destruir la Carta de Naciones Unidas. Son mentiras para esconder el ansia de tumbar a un gobierno que no es de su agrado. No les importaban los pobres cuando gobernaban los suyos, como no les importan los más de 500 niños que mueren cada año en La Guajira, o los 120 líderes sociales asesinados en Colombia en estos 3 meses de 2019. Dejen de mentir, dejen de atizar la guerra criminal, quiten sus manos de Venezuela. Gracias, presidente. Apagón, efectivamente, hay un apagón físico, pero también hay un apagón informativo para hablar de las dos caras de la realidad. Señor comisario, ¿ha visto usted el artículo del New York Times? No creo que el periódico norteamericano sea cómplice con Maduro y, sin embargo, desmienten muchas mentiras, muchos bulos, muchas fake news. Y sabe lo peor, que a muchos de los oradores, sobre todo conservadores de esta Cámara, les importa poco el pueblo de Venezuela. Hacen discursos de consumo interno español para repetir como candidatos europeos. Como tampoco les importa el grupo de contacto de Montevideo y se oponen una y otra vez a boicotearlo cuando está buscando una solución de diálogo. ¿Cómo pueden hablar de diálogo si ustedes no quieren diálogo, sino business as usual, negocios, petróleo, dinero, dinero y dinero? Deberían estar preocupados, sobre todo, porque sus escaños pronto serán ocupados por la extrema derecha. De eso sí deberían de estar preocupados. Señor comisario, colegas, voy a pedirle 4 cosas. Una, que dejen en paz a Venezuela para que, como ha dicho usted, comisario, sean las venezolanas y los venezolanos quienes decidan su futuro. 2, que no sean cínicos y que si de verdad le interesa la democracia y los derechos humanos, condenen los ataques y las acciones criminales de los Estados Unidos. Ataques como la que ha producido el apagón del que tanto se está hablando aquí, pero que no se está diciendo de dónde viene. 3, que demuestren que le interesa el pueblo venezolano y no su petróleo. Y 4, que saquen sus manos de Venezuela y utilicen su tiempo en elaborar políticas que de verdad pongan fin al empobrecimiento de la clase trabajadora y no a enriquecer más las multinacionales. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. La credibilidad de los debates sobre Venezuela en este Parlamento se ha ido, si no sé si la tuvo alguna vez, porque se miente descaradamente y sin pudor. Y estamos viendo las razones de este debate. El apagón eléctrico quiere atribuirse al gobierno de Venezuela y ha sido un ataque terrorista del sistema venezolano. No se quieren la paz, pero vamos a ver sus intensos y sus apoyos a los actores más racionales de los venezolanos, ese seguidismo de la administración Trump. Todo fracasa. Ha fracasado el apagón, la ayuda humanitaria que se ha quemado por la oposición en la frontera. Ha fracasado todo ese ataque. Estamos viendo que hay unos principios internacionales, la soberanía consagrada en las Naciones Unidas, la no injerencia. Todo eso se está intentando incendiar el país, prometiendo intereses como la comunidad portuguesa que allí vive y trabaja. El pueblo venezolano que sale a las calles sigue siendo firme, sigue siendo resistente y no baja los brazos en su independencia y siguen diciendo dejen en paz a Venezuela. Bueno, yo creo que está claro que por esa gente no hay que votar, ¿no? Nunca. Esos son todos los que conforman el grupo de la izquierda europea. Hay muchos países, hay muchos partidos distintos en cada país que van a terminar formando parte de ese grupo. Hay que estar muy pendientes de cuáles son esos partidos. Lógicamente la gente los conoce, pero a veces, Patricia, cuando uno no habla muy bien el idioma o cuando no está muy enterado de la política del país donde vive, puede cometer errores. Entonces hay que estar atentos a no votar por esos partidos que probablemente localmente incluso pueden hasta gustarnos, pero que después, cuando van al Parlamento Europeo, van a llenar los escaños de esos grupos políticos, ¿no? Hay otro grupo que incluso es más difícil, porque es el grupo de los socialistas.
Los socialistas, que es la izquierda de centro, son grupos que es lo que yo llamo sorpresivos, y los verdes también, los ecológicos. Muchas veces nos sentimos atraídos porque no son discursos tan radicales. Y a veces en los países, por ejemplo en Italia, el PD, que es el Partido Socialista de Centro de Italia, es un partido que hay que reconocer, y lo sé por los venezolanos que viven ahí, que han ayudado mucho y que se han prestado para organizar eventos en Italia sobre Venezuela, han pedido en muchas ocasiones que haya resoluciones en los parlamentos locales, pero luego forman parte del Partido Socialista Europeo. Y yo quiero, si quieren podemos poner el video para que veamos cuáles fueron las intervenciones, las últimas intervenciones de los representantes del Partido Socialista Europeo sobre el tema de Venezuela. Vamos a verlo. A mí se me han acabado las palabras para condenar a Maduro, pero creo que es también la hora de hacer pronósticos muy serios y muy dramáticos, ciertamente, no solamente por la falta de luz, sino porque me gustaría equivocarme, pero creo sinceramente, señorías, que están creciendo los riesgos de un enfrentamiento interno en Venezuela. Y quiero equivocarme, repito, pero la ruina del país puede acabar en una contienda social o peor, y en todo caso sin solución. Por eso, señorías, el grupo de contacto, por eso creo que la Unión Europea está acertando buscando una negociación pacífica, una salida democrática. Y por cierto, señorías, los únicos que pueden hablar con gobierno y oposición hoy es la Unión Europea y el grupo de contacto, junto a Costa Rica, Ecuador, Bolivia. Y estos países pueden y deben hacer la reconciliación interna, la salida pacífica interna. No hay otro camino para evitar la contienda social y para que la salida sea democrática y pacífica. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Después de la resolución que se aprobó hace unas semanas, yo me preguntaba cuál es la tarea principal del Parlamento Europeo para resolver la cuestión venezolana. Lo primero que hay que hacer, creo yo, es sacar el debate de su dimensión propagandística e instrumental. En la situación política actual es urgente encontrar una salida democrática de la crisis a través de elecciones libres y creíbles, teniendo en cuenta que solo podemos encontrar una solución pacífica y democrática. No podemos optar por otras opciones que solo causarían más daños y sufrimiento a la población. Es esencial la asistencia humanitaria, que se debe llevar por los canales adecuados. Esas son las soluciones que debe plantear. Continuamos, Patricia. Bueno, entonces ya hemos visto por qué no se debe votar por estas personas. En el Parlamento Europeo se escuchan un lado y otro. Vamos a meternos ya, Patricia, en España. Perfecto. En España junto con Francia es el país que va a ser el más beneficiado con la salida del Reino Unido por el Brexit, porque va a ganar 5 escaños en el Parlamento Europeo. En España el partido que se prevé que tendrá más escaños será el Partido Socialista, esta vez, cosa que no se había visto nunca antes, y serán 19 escaños según los sondeos. Luego hay un partido nuevo que va a entrar, que es el Vox, que es un partido de extrema derecha, así lo califican, que tendrá 5 escaños por primera vez, es un partido nuevo que entra y que todavía no sabemos si va a entrar como independiente o se va a unir a algún otro grupo, a los conservadores, no sabemos. Y luego está el Partido Popular, que tendrá 3 escaños, y una cosa que es importante decir es que si el Partido Popular alcanza 3 escaños, Leopoldo López Padre podría tener un escaño, porque él está en la lista en el número 12. En España se vota en listas cerradas, o sea, uno no vota por las personas, sino por toda la lista. O sea, por eso el partido, también hay que tenerlo se vota en por cuenta. el partido. Exactamente, y uno no tiene derecho a cambiar la posición.
Así que van entrando los votos y de arriba hacia abajo hasta que alcancen. Y aquí se cree que tendrán 3 escaños, con lo que yo pienso que el señor Leopoldo López va a poder entrar. O sea, ¿tú crees, cuál es la lista que tú recomiendas? Que sería la que beneficie más al tema de Venezuela. Desde luego votar por el Partido Popular Europeo, votar por Ciudadanos, que es el partido de Javier Nart, de Beatriz Becerra, que no se presenta, y que entran a formar parte del grupo de los liberales. Y habría que mirar, bueno, para la gente que se siente más cómoda con la derecha, pienso que votar por Vox es una opción. Perfecto. ¿Nos vamos por Italia? Italia, sí. Bueno, en Italia también las votaciones serán el 26 de mayo. Hay que recordar que las votaciones no son el mismo día en todos los países, en la mayoría son el 26 de mayo, pero normalmente se dan 3 días para las votaciones y los países podían elegir entre el 23 y el 26 de mayo. Hay que estar pendientes. No todas son el 26. Yo después voy a decir qué días son en los países donde no son el 26. En Italia también se puede votar lista cerrada, o sea, la persona puede escoger una lista ya hecha, o si no, puede escoger 3 candidatos preferenciales. De esos 3 candidatos, solo 2 pueden ser del mismo sexo. Esto lo hacen para, digamos, para las cuotas de género, ¿no? Okay. Entonces, si uno escoge 3 del mismo sexo, el tercero que uno escoge en preferencia lo anulan. Eso es una particularidad. Es importante saber eso. Exactamente. O si no, para más facilidad, la gente que no sabe, que no puede estudiar candidato por candidato, que escoja la lista completa. Ese es el consejo, porque se puede hacer. A ver, en Italia, mi consejo, pensando en Venezuela, ojo, es votar por el Partido Popular Europeo, que en Italia se llama Forza Italia y tiene 3 escaños, o se llama en el norte el partido SVP pequeña P, de Patricia, SVP, que tiene 1 escaño. Ahí lo tenemos en pantalla el logo, sí. También se puede votar por los conservadores, que en Italia son Fratelli d'Italia, que tienen 4 escaños y en ese partido está nuestra querida Elisabetta Gardini, una eurodiputada que nos ha ayudado muchísimo. Luego, votar por el grupo ALDE, que son los liberales, tienen 2 escaños y tienen una coalición conformada por 3 partidos. Uno que se llama Más Europa, Italia Incomune, se llama el otro, y el Partido Democrático Europeo. Esos son los de los liberales, por los que se puede votar en Italia también. En Italia. En Portugal. Portugal. Vámonos para Portugal. También se vota el 26 de mayo. Bueno, hay que decir que en España, al mismo tiempo que se vota por el Parlamento Europeo, se vota también por las elecciones autonómicas y por las elecciones municipales, en algunas partes. En Portugal no, pero van a tener 3 elecciones en Portugal, y esta es la primera de esas 3, y van a ver las legislativas en Madeira, que es un lugar también donde hay muchos venezolanos. Yo les aconsejo que también voten allí. Portugal tiene 21 escaños, y los partidos por los que yo aconsejo votar en Portugal son los que conformarán el Partido Popular Europeo, que son el CDS-PP, que es lo que ellos llaman allá también Partido Popular, y el PSD, que es el Partido Socialdemócrata. Esos 2 partidos portugueses van a conformar el Grupo Popular en el Parlamento Europeo. Y hay un escaño para los liberales, y el partido que va a ir a conformar el Grupo Liberal Europeo es, en Portugal, es el partido Iniciativa Liberal. Perfecto. Bueno, yo creo que más claro imposible.
Creo que terminamos con estos países y vamos al último segmento donde vamos a hablar de Alemania, Bélgica y Francia. Así es, unos también donde hay muchos venezolanos. Exacto, vamos a un corte y al regreso nos vamos con Alemania, Bélgica y Francia. Ya volvemos con Patricia Betancourt.